Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy. Él es Pedro, y conocido también como Pedro Reiki para algunos, Pedro Gemoterapia para otros. Con eso ya estamos presentando un poco más sobre él. Pedro es educador social y antes que educador social, ya verdad, de niño, le gustaba jugar y conocer sobre las piedras, de ahí también quizás la conexión tan grande con su propio nombre, Pedro. Y bueno, Pedro estudió, como hemos dicho, educación social, también empezó a trabajar a través del mundo de... Gracias, ahora sí se oye bien, perfecto. Bueno, Pedro estudió educación social, quizás también un poco motivado, ¿no?, por lo que es el mundo de las energías y el mundo del conocimiento, el crecimiento personal y también la ayuda a otros. Y de allí también empezó un trabajo personal suyo a través de sesiones y terapia Gestalt y así, hasta que terminó haciendo él mismo la propia formación, es terapeuta también Gestalt. Y le querríamos preguntar o dar un espacio para que él nos explicara un poco, ¿no?, cómo es, ya por empezar, un pequeño y breve espacio a quizás esto, el mundo del manejo con las piedras, con las energías, hasta que esto va derivando, ¿no?, hacia un conocimiento más hacia ti, una mirada más hacia saber, pues, quién eres, dónde vas, qué quieres, cómo conocerte más, cómo profundizar un poco más en ti, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto, Pedro. Bueno, yo compartir lo que al final es mi experiencia, ¿no? Yo, por decirlo así, ni despertar a algo, decir, o sea, a lo que siento que quería ser, siento que es lo que quería hacer en mi vida y demás, llega en el año 2002, cuando realicé un ciclo formativo de animación sociocultural. Hasta entonces, esos 19 años que tenía, 19, 20 años, había sido una vida muy superficial, muy plana, donde, bueno, sentía que de alguna manera como que había algo que había algo que no funcionaba, ¿no? Bueno, en principio iba como para administrativo, algo de ordenadores, ¿no? Lo que se pide, lo que se requiere. Y bueno, que en animación fue para mí ese despertar donde decir, hostia, esto es lo que quiero hacer yo, ¿no? El trabajo, el servicio a la comunidad, ayuda al prójimo, lo que sea, ¿no? A través de proyectos, a través de actividades, a través de la propia experiencia. Y bueno, con esa cosa, ¿no? De esto que he sentido yo, ¿no? Este despertar o este momento de autoconocimiento, ¿no? De revelación, cómo poder hacer para transmitirlo, para compartirlo al resto del mundo, ¿no? Y fue ahí donde empecé con... Y esto habla a nivel formativo, con educación social, donde también estuve recorriendo un poco la geografía hasta que acabé la carrera y luego profundizando a la par, ¿no? Con un ámbito más espiritual, porque para mí la educación o la educación social va muy ligada a lo que vendría a ser la espiritualidad. Pues empezar a hacer formaciones, ¿no?, de educación holística, inteligencia espiritual. Y de hecho, bueno, en las prácticas de educación social, que fui a Perú, ¿no?, a trabajar en una asociación con niños y adolescentes, ¿no?, en riesgos de explotación sexual y laboral, fue ahí donde, de alguna manera, pues también, algo que también, ¿no?, había tenido alguna piedrita por aquí, alguna piedrita por allá, pues fue allí donde, bueno, el tema del Reiki y las figuras cogieron como su máximo apogeo. Y bueno, de ahí pues simplemente haciendo pues cada vez entrando más en conocerme, entrando más en... También ahí hubo un personaje increíble, pero bueno, la verdad que ahora con Gestalt ha sido de alguna manera todo, ¿no?, lo que había aquí arriba, todo lo que había creado ha sido poder poner los pies en el suelo y encontrar una cierta coherencia, encontrar bueno, ha sido bastante importante y se va a poner mucha paz y sanar muchas historias, ¿no? Que voy a decir. Porque hablabas como ahora, ¿no? Y yo te hablaba también como si fueran diferentes áreas, y por lo que cuentas al final a través de la Gestalt parece como que todo queda más unido, y a partir de cuando estamos más unidos también aparece la fuerza.
Y curioso porque del Perú hablabas también de temas de, sexualidad y así. Y precisamente el tema que nos concierne hoy aquí no es directamente la sexualidad, pero sí es la manera de entender la nueva masculinidad. Y por como te conozco y por lo que hemos compartido, ¿verdad?, hay en ti también como un cambio de visión de la propia feminidad y masculinidad, porque hemos dicho ya también en otras charlas, ¿no?, que cada uno tenemos nuestra feminidad y nuestra masculinidad, seamos hombre o mujer. Y sí, a nivel como de la nueva masculinidad entendida como los hombres que hay en nuestra sociedad y así, también parece haber un cambio de paradigma. Antes de hablar de este cambio de paradigma, quizás, ¿por qué no nos explicas sobre ti mismo cómo entendías lo que era la masculinidad, quizás esos años atrás, en el 2002, 2003, 2005, en el que empiezas como no a mirarte y lo que entiendes, incluso hablamos una vez del sistema, ¿no?, lo que traemos del propio sistema que nos aportan buenamente o malamente o como pueden, y nosotros cómo lo compramos, ¿no? Y cómo es ahora ese cambio de visión en ti. Ok. Vale. Bueno, para mí el tema de las nuevas masculinidades, que en sí no son nuevas, es decir, que siempre han habido, lo que pasa es que han estado como ocultas bajo el paradigma, ¿no?, heteropatriarcal y demás. En mi propia experiencia sí tiene mucho que ver con el tema de la sexualidad, con mi propia identidad sexual, mi expresión de mi sexualidad y demás. Y bueno, como la mayoría de gente de mi edad, hombres de mi edad, al menos con los que he podido compartir, somos una generación donde hemos aprendido del sexo a través de la pornografía. Además, con un sistema sociocultural, ¿no?, y familiar pues bastante tradicional, ¿no?, donde, bueno, pues hay que follar mucho. Para ser un hombre hay que follar mucho. Toda una serie de inputs, informaciones, introyectos ahí que van calando hondo cuando uno es pequeño, ¿no? Y sobre todo cuando necesita la mirada del adulto, necesita la mirada de papá, de mamá, ¿no?, de tener ese lugar, pues al final hace suyas todas esas informaciones, ¿no? Donde, pues eso, el tema del pene, ¿no?, del miembro, del pito, de la polla, ¿no?, tiene que ser de gran tamaño, hay que follar mucho, y porque parece que el placer, el ser un hombre, viene de ahí, ¿no? Lo mismo que un hombre, y que todo eso se va, por suerte, ya está mucho más, al menos en las generaciones, ¿no?, con las que he ido trabajando en talleres de género, de diversidad sexual y demás, en institutos y así, veo que muchas de estas informaciones o introyectos ya no están mucho más cuestionadas, ¿no?, ese, por decirlo así, viejo sistema de pensamiento. Aunque es verdad que todavía está. En mi caso, pues, bueno, eso, toda una vida hasta que empecé animación sociocultural, donde, bueno, mis inputs eran eso, follar mucho para ser un hombre, porque un hombre tiene que follar, porque un hombre es duro, porque un hombre no se puede permitir de qué cosas. Cuando hablas de todo eso, también entonces me viene, ¿no?, la pregunta de ¿y cómo es un hombre en su mundo emocional? ¿Hay espacio en un hombre tan duro para las emociones o es que apenas caben entonces ahí? Claro, yo por suerte, en mi caso, es decir, siempre me he relacionado mucho más también con mujeres que con hombres. En este caso, socialmente, no soy tanto de hablar de coches y de fútbol, sino de otra expresión más interior, ¿no?, o de relaciones más personales. Y aquí sí que he tenido cabida, ¿no?, o poder expresar, pues eso, con amigas, sobre todo con amigas, en mi adolescencia, en el instituto y demás, poder abrirme de lo que me estaba pasando, lo que estaba sintiendo, porque esto relacionado con los hombres, siempre había la tontería de, uy, esto de maricones, o uy, el bujarra, uy, entonces, donde ahí sí que sientes, ¿no?, un rechazo, donde sientes que no hay una aceptación y por lo tanto, bueno, pues ocultas, callas, hasta que, bueno, poco a poco, o a través de un proceso largo, ¿no?, en el tiempo, de trabajo personal,
hoy día me siento mucho más en mí, donde doy gracias y no cambiaría nada de lo que he vivido ni de lo que he pasado, o sea, nada, porque gracias a todo eso soy quien soy, estoy donde estoy y hago lo que hago. O sea, ¿cómo entenderías y cómo cambia ahora la visión, primero en ti y después cómo nos explicarías, ¿no?, la nueva visión sobre la masculinidad? ¿Me puedes repetir, perdona? ¿Cómo nos explicarías en ti este cambio en el que quizás, por lo que entendemos, pues ya no es tan importante lo que es el sexo, el miembro, no sé qué, lo que tú quieras, pero y de repente aparece en ti como un nuevo concepto, ¿no?, de lo que es ser hombre para ti, y después cómo empieza a integrarse esto también en la sociedad, que cada vez se habla más de la nueva masculinidad, ¿verdad? Okay. Bueno, en mí, como decía antes, sí que tiene un tema en lo sexual, que fue en el momento que yo me empecé a cuestionar mi propia identidad sexual. Con 18, 19, 20 años, bueno, claro, yo profesionalmente no me decidí hasta los 22, eso socialmente es como, hostia, ¿cómo puede ser, no? Bueno, fue una opción y entonces, eso, ¿no? Es decir, yo crecí con una creencia, ¿no?, de carencia sexual. En el momento que me empiezo a cuestionar, ¿no?, bueno, que empiezo a cuestionarme la sexualidad, bueno, el hostia de poder sentirme atraído a nivel sexual por otros hombres, ¿no? Hay que meterla, hay que follar. De hecho, mi bisexualidad, ¿no?, o como yo conocí mi bisexualidad, viene a través de ahí, ¿no?, a través de hay que follar y lo fácil es follar con hombres, o tener sexo con hombres. Entonces fue ahí donde empecé todo un planteamiento personal y que, bueno, pues gracias a las formaciones, gracias a los procesos personales y también por haber trabajado en una entidad, en un colectivo LGTB, todo me ha ido pudiendo, ¿no?, ayudar a colocar y recolocar todo eso para ser el hombre que soy hoy. Claro, fácil no es, o fácil no ha sido, ¿no? Y bueno, tú lo sabes, es decir, que hemos compartido momentos, bueno, lo que pasa es que siento que me enrollo y me pierdo de la pregunta. La pregunta es cómo ves en ti el cambio de paradigma, pero a nivel personal primero y después cómo sientes que esto ha ido sucediendo también a nivel social. Vale. A nivel social, bueno, os he hablado un poquito de mí, ¿vale? Es decir, es un poquito de ahí, ¿no? Viene a través de cuestionarme mi identidad sexual, ¿no? Pues que se abrió todo un mundo de, bueno, bastante heavy en un principio, ¿no? Soy homosexual, soy bisexual, no soy heterosexual, ¿qué me pasa? ¿Qué no? Bueno, de hecho, hay una anécdota, ¿no? Que los que me conocéis ya la sabéis, ¿no? Y que hoy puedo mirar con otros ojos. Es cuando, bueno, pues yo hablo a una persona importante. Bueno, cuando comunico, ¿no?, mi bisexualidad, donde siento un rechazo, muy gracioso por eso, porque fue muy gracioso, pero donde yo en ese momento digo, no, yo tendré mujer e hijos. Y ahí está mi fidelidad, ¿no? Y que hasta hace nada no he podido resolver todo este tema. Y entonces, bueno, pasa que hablabas a nivel emocional, ¿no? Pues a nivel emocional es muy profundo y es importante por un tema de vulnerabilidad. Porque si no eres el hombre que te piden que seas, estás solo. Y estar solo es muy jodido. Hablas de algo que... Dime.
No, que hablas de algo que evidentemente toca mucho a nivel emocional, ¿no? Y precisamente hablando de la masculinidad es dar un espacio muy grande a ese mundo emocional que durante mucho tiempo también se entendió como algo más femenino, si hablamos culturalmente, ¿no? Porque a los niños casi es no llores como una niña, el color rosa no es de niños, el fútbol es para los hombres, ¿no? Había como también mucha distinción que quizás ahora tampoco ya no es tan y así, pero estás hablando de algo que está hablando mucho de tu mundo emocional, ¿verdad? O sea, de hecho ahí había una emoción, ahí te... Sí, sí, sí. Bueno, y que si pensamos a nivel social, el DMS-6 creo que es, ¿no? Por el cual se rige todo el tema de patologías y las patologías. Hasta hace nada la homosexualidad seguía considerándose una enfermedad, al igual que las personas transexuales. Es decir, todo esto, ¿no? La disforia de género y demás, bueno, pues así, como no pasaba el corte, ¿no? Establecido de hombre, mujer y hombre de esta manera. Sí, de la normalidad estadística, por decirlo así. Entonces, claro, si ya a nivel médico, ¿no? Científico, hay este rechazo, ¿no? Yo no lo he vivido, pero también, ¿no? En la época franquista, los homosexuales podían ser detenidos por la ley esta de vagos y maleantes, es decir, que hay todo un peso a nivel sociocultural importante. Es decir, que las diversas masculinidades han existido a lo largo de la historia. Pasa que cada vez se ha ido reprimiendo mucho más hasta buscar simplemente un modelo por el cual, bueno, acompañado por la Iglesia y acompañado por otras muchas historias, por el cual era lo bien visto. Claro, jugando con ese miedo, jugando con la culpa, jugando con el malestar, jugando pues, con eso, con lo que uno siente y con lo que es necesario para una persona, se han hecho barbaridades, ¿no? ¿Cuántas personas, cuántos hombres pues bueno, han vivido vidas que no han sido suyas? Bueno, el tema de las nuevas masculinidades en sí es eso, no que sean nuevas, porque siempre han existido, lo que pasa es que las otras. Pero en este caso agradezco, ¿no? A todo el movimiento feminista, ¿no? Que ya hace muchos años que cada vez ha ido a más y cada vez es más extenso, que es gracias al movimiento feminista que podemos estar otros hombres para también dar otra mirada, ¿no? A las mujeres. Donde yo puedo llorar, donde yo no tengo por qué tener una relación sexual si no me apetece o con una mujer que no quiero, donde yo me puedo quedar cuidando de los niños y mi mujer puede ir a trabajar, donde yo pueda cobrar igual que, ya no que cualquier mujer, sino que cualquier persona, ¿no? Es decir, que también hay espacios donde podemos hablar de igualdad y espacios donde hablar de equidad. Es decir, porque ni todas las personas, ni todas las mujeres tienen las mismas habilidades o capacidades, ni tampoco los hombres, ¿no? Y a nivel social, y así ya acabo, ¿no? En cuanto, ¿no? El heteropatriarcado, yo hasta que no me planteé a mí mismo, ¿no? Es decir, porque hay, o como yo me llegó el tema del feminismo, el heteropatriarcado y demás, siempre era en relación a la mujer y fue de no, o sea, ¿y yo qué? O sea, todo lo que no he podido permitirme antes, ¿no? Por querer agradar, ya no solo a mi padre, ya no solo a mi sistema familiar, ya no solo dar respuesta a la comunidad, ¿no? El colegio, el barrio, sino a lo que se esperaba de mí. Yo recuerdo hace un par de años o así, estaba trabajando en un centro de menores y bueno, con un trabajo de esto personal, decidí comprarme una sudadera de color rosa. La recuerdo. Esa que me queda tan bien, ¿sabes? Y recuerdo bueno, para mí habían resistencias ahí, había pues, todo eso, ¿no? Es decir, todo el rosa de maricones, el rosa de mujer, el rosa... Y bueno, pues fue un trabajo, aquello que me puse para verme ahí, ¿no? Y la verdad que yo muy cómodo, es decir, porque para mí no había juicio ahí de si era maricón, no era maricón, si esto de mujeres o no. Pero llegué al centro donde estaba trabajando y había personal de seguridad en la entrada
Y lo primero que me dijeron, ¿no? Cuando me vieron, de hombre, de rosa, a ver si ahora... algún comentario así que fue como... No me sentí atacado, simplemente pude ver lo que he visto durante mucho tiempo. Y ¿cómo le digo ya a este hombre? Primero, si tengo la necesidad de decírselo, porque no nos vamos a entender. Tampoco tengo la necesidad que sepa mi orientación sexual, ni mi identidad, ni nada. Y pues nada, pues, cada uno en su proceso, y es algo que nos encontramos, ¿no? O yo, por ser un tipo, ¿no? A veces he dado en los talleres de diversidad sexual o de equidad de género y demás en institutos, pues hay veces, es decir, donde no solo hay un tema de información y de conocimiento, sino donde yo expongo mi propia realidad, ¿no? Mi propia vivencia. Y también ha sido muy terapéutico y sanador para mí, ¿no? El poder decir, ¿no? Yo soy un hombre grande, soy un hombre barbudo, entro dentro de la categoría cis, ¿no? Entonces, yo se me ve, no me ven, y me han dicho, ¿no? Así, hombre heterosexual, macho. Y claro, digo, luego cuando me conocen, también tengo mi puntito de loca. La cosa que cuando estoy en algún momento, ¿no? En estos talleres con los chavales, recuerdo decir, pues yo soy bisexual. Y me decían, pues no se te nota. Y joder, pero ¿qué es lo que se tiene que notar? ¿No? Claro. Pero bueno, pues ahí un poquito, sí que hay un puntito transgresor que me gusta romper, y sobre todo con la gente joven, ¿no? Con la que simplemente le puedo, a ellos es más fácil, ¿no? Poder cuestionar y poder romper otras historias establecidas que por educación, cultura y legado sistémico familiar y demás, pues no vienen impuestas. Entonces, nuevas masculinidades. Dentro de nuevas, en plural, no es que haya 4 definidas, 8 o 20, no. Simplemente es eso, ¿no? Donde cada hombre es diferente a... Es decir, que el hecho de ser hombre no entra dentro de un concepto, de una definición concreta. Es decir, podemos hablar de machos si nos vamos en términos de sexo, ¿no? De genitales, ¿vale? Como un perro puede ser macho-hembra, en este caso, machos. O hay todo un tema, ¿no? De identidad, ¿no? De género, donde yo me puedo sentir hombre o mujer, pero yo puedo tener genitales, o yo puedo tener pene y sentirme mujer, ¿vale? O puedo tener una vagina y sentirme hombre. Y totalmente igual, ¿eh? O puedo eso, y luego mi expresión de género y, bueno, mi orientación sexual, ¿no? Yo, en este caso, por ser bisexual, los bisexuales también tenemos un estigma, ¿no? Añadido, que es el de viciosos. Es de, bueno, yo puedo ser heterosexual vicioso, homosexual vicioso o bisexual vicioso. No tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, eso. Es decir, simplemente yo en mi día a día veo que mi trabajo, por un lado, ha ido, ¿no? El tema de trabajo en centros de menores, con historias y demás, reparando, ¿no? De alguna manera, saneando también lo que es mi historia. Y la verdad que en los talleres que he podido hacer de educación sexual, de eso, ¿no? De diversidad de género y demás, me gusta ese punto transgresor de poder confrontar desde algo muy, muy bonito también, ¿no? Es decir, muy bonito decir, pues eso, ¿no? Yo soy bisexual, o a mis amigos, ¿no? Cuando hablan de autoconocimiento, te lo comentaba el otro día, ¿no? ¿Quieres autoconocimiento? Métete un dedo en el culo. Claro, es decir, eso también es nuestro, ¿no? Es decir, y tal vez, es decir, a partir de que empecé a hacer este comentario, algún amigo me ha comentado, ¿no? El hecho de que... Pues ya lo he hecho. Claro. ¿No? Porque al final, claro, hay un tema, ¿no? En los hombres machos ibéricos españoles, donde el tema del sexo anal o del placer anal es algo prohibido, ¿no? Es como si yo siento placer a través de mi punto G, a través del ano, eso significa que soy maricón. Claro, llevo toda una vida construido como heterosexual, ¿no? Dentro de un sistema familiar donde encajo y tal, ahora plantearte a saber a qué edad otra orientación sexual, bueno, pues no es fácil, ¿no? Los hombres están cerrados simplemente a experimentar con su propio cuerpo.
Y cuando dices, bueno, pues ahí tienes un botoncito mágico que, chico, tú te lo pierdes. Sí, y además, sí, esto casi de la sexualidad en sí, y es que la sexualidad ya daría para muchísimo, y esto creo que es algo, yo por lo menos hablo por mi experiencia en terapias y así, no solo de hombres, con todo lo tabú y lo prohibido, en este caso el ano, sino en mujeres que ni tan siquiera, el otro día de hecho sin más no lo comentábamos, es de, pero tú te has visto, porque claro, lo que son los genitales en la mujer, lo que es ¿verdad? Es más difícil de ver. Te has observado con un espejo, te has mirado, te has explorado tu propio cuerpo y eso es muy tabú todavía. Entonces, casi incluso hay mujeres, ¿no? Como muy entrando en lo que es la sexualidad, pero que también no deja de ser algo como muy lejano, que llevamos como creencia de no dejes salir la fuerza que hay en ti, la fiera que hay en ti o la mujer que hay en ti, que a lo mejor le apetece tomar la iniciativa en todo. Es a mí que me hagan y ya está, ¿no? El no descubrirte incluso tú explorando tu propia sexualidad contigo misma e incluso con el otro, ¿no? Entonces ahí también ya se entra en un tema que, claro, hablando de la masculinidad, en el hombre también hay más el rol quizás de lo prohibido o no, o hay un poco lo prohibido o no, y él tiene que tomar siempre la iniciativa, pues no, pues no. Bueno, para nada. O como que toda relación sexual tiene que acabar en un orgasmo. No, para nada, ¿no? Es decir, donde, ¿no? O a veces eso de los preliminares, ¿no? Es decir, con lo bueno que es poder disfrutar de ellos, y a veces es a lo que menos atendemos, ¿no? Simplemente porque nos vamos directamente a la penetración, ¿no? Pero eso es, esta información es la que a nosotros como hombres se nos ha vendido. Ya te digo, en mi caso, mi generación, ¿no? Que hemos aprendido de la sexualidad a través de la pornografía, que es lo que hemos visto. Hemos visto grandes penes, grandes pollas, pechos enormes, donde la mujer es un objeto sexual, donde preliminares ni uno y básicamente ¿no? Pero te diré, ¿y cómo crees que eso es ahora, tú que precisamente trabajas con adolescentes, que hay tanto acceso a lo que son las redes sociales y no solo las redes? O sea, es que tienes YouTube, tienes un montón de aplicaciones que te dejan ver cualquier cosa, y es cierto que nos hemos acercado mucho más a la sexualidad. Sí que es un tema que continúa siendo todavía mucho tabú, pero hay una parte que también se está como desvirtualizando, si la entendemos como la parte más de expresión del amor que hablábamos el otro día y así. Entonces, ¿esto cuál es la afectación que tú crees que tiene en el adolescente, sobre todo con los que tú te encuentras, tú trabajas, según tu experiencia personal? Sí, voy a lo que he trabajado o con los que trabajo. Bueno, pues todos estos patrones heteropatriarcales se están repitiendo. Es decir, básicamente digo, trabajo con ellos porque, bueno, son menores que han sido retirados de la familia por diferentes circunstancias y, bueno, digamos el nivel económico, social, cultural de estas familias bueno, pues es carente, ¿no? Entonces, donde siguen repitiendo modelos de antaño, ¿no? Y estos niños siguen haciendo lo mismo. Y son niños y niñas, bueno, donde todas estas, el reggaetón, con sus letras, sus grandes letras del reggaetón. Y los videoclips, que también, ¿no? En los videoclips siguen siendo mujeres objeto. Y esto se sigue reproduciendo, ¿no? Y bueno, ahí desde lo educativo, ¿no? Como figuras referentes, intentamos trabajar todo eso. Lo que pasa que es cierto que es muy difícil, pero porque, bueno, ya todo el sistema en sí de protección al menor, pues bueno, me la pondría un poquito en duda. Pero bueno, al final es eso, ¿no? Los recursos personales que tenemos cada educador, cada educadora, para poder trabajar estos temas, ¿no? Y evidentemente en la adolescencia hay todo un tema hormonal, hay todo un tema de querer gustar, ¿no? De encontrar un grupo de iguales, de que se reconozca, de ser alguien para el otro, ¿no? Es decir, en la adolescencia hay un soy a través de los ojos porque alguien me ve, ¿no? Y bueno, entonces trabajar todo un tema de individualidad, de autonomía,
de autoconocimiento y demás, es complicado lo que me encontré yo con estos chavales que han sufrido tantas carencias, ¿no? Afectivas, emocionales. Pero también es cierto que en los talleres o en hijos de amigos y amigas me encuentro niñas con 13 años con unos discursos, me encuentro niñas niñas, adolescentes, ¿no? Con una manera de entender la sexualidad, las relaciones, que para nada se asemeja a lo que yo tengo en el trabajo, ¿no? O a mi experiencia en el trabajo. Veo que sí que está habiendo un cambio. Hay adolescentes, yo te digo, en los dos lados, ¿no? Si pudiéramos polarizar, menores donde de alguna manera secundan todo historia del heteropatriarcado y demás, y otros en la otra polaridad, ¿no? Más hacia el feminismo, hacia la igualdad o la equidad de género, más hacia el empoderamiento. A ver los hilos. Lo bueno es eso, ¿no? Que sí que hay una fractura social, sí que empieza a haber algo donde se está rompiendo los cánones, el paradigma y la juventud. No todos, porque muchas veces cuando hablamos de juventud lo que vemos es el botellón, una agresión, esto y otro. Pero hay otra parte que no se ve, que también está subiendo y está subiendo con fuerza. Y yo personalmente me agarro ahí. Fuerza, ¿te refieres también a otros valores y a otras formas de pensar? Más... Sí, tanto con hombres como con mujeres, porque sí que la igualdad no se construye solo desde las mujeres, somos los hombres también los que tenemos que rechazar ese poder que alguien o algo nos ha dado y que no es real. Porque yo puedo ser hombre... Esa superioridad, ¿no? Sí. Esa historia de superioridad, donde al final no es real, es ficticia y lo único que nos hacemos es daño, porque estamos en una autoexigencia constante. Sí, además es el daño ese que decimos, ¿no? A unos por tratar de mantener ese rol que se le pide de tú más, y eres un hombre, que algunos está claro que se lo creen y les va bien, y a la mujer porque hagas lo que hagas siempre vas a ser inferior. Entonces el sostener esto cuando a veces lo quiere soltar y decir me desmonto, estoy hecho polvo, voy a llorar porque estoy hecho una piltrafa y estoy triste o no puedo más, decir no puedo más, ¿no? Ya más allá de ser hombre o mujer, simplemente por ser una persona, un individuo, un humano, una humana. Y la mujer, ¿no? Por a veces del desgaste, incluso por querer batallar, por tratar de ser y superar, que tampoco no es eso, simplemente es dejarse, sí que encontrar un espacio, está claro, porque cada uno tiene que encontrar el suyo, todas el tuyo con la sexualidad, creo que al final cada uno en su familia, en su entorno, hablando de los adolescentes y así, pero sobre todo lo que decías que me gustaba mucho, ¿no? Uno consigo mismo. Está claro que tienen que el grupo de pertenencia o el grupo con el que se reconocen, pero al final es que se conozcan y reconozcan a sí mismos, ¿verdad? Y cuanto más libres de patrones estamos, más trajes que nos quitamos. Más... Ahora, en línea con lo que decías, me acordaba que esta tarde pensaba, ¿no? en este momento y pensaba en cómo... al final, la lucha, ¿no? Es decir, por decirlo así, en contra del sistema heteropatriarcal y demás, al final en la lucha también lo que hace es que se potencia, ¿no? En cómo en los últimos años pues han surgido partidos políticos como Vox, ¿no? De ultraderecha, donde su idea de... Bueno, su idea al final es tradicional y se seguiría manteniendo lo mismo, ¿no? O entidades civiles como el hogar social, donde también, ¿no? Reproducen y llevan a un exponente, bueno, muy radical toda esta ideología, ¿no? Es decir, que a nivel social la lucha, mientras por un lado surge todo un tema de feminismo, ¿no? De igualdad, de equidad entre géneros o entre personas. Por otro lado, ¿no? El lado que se siente atacado, por así decirlo, también toma fuerza y resurge, ¿no? De ahí que la importancia del cambio personal, ¿no? Pues yo como educador social, una de las cosas que me enamoraron
porque como educador social nuestra finalidad es la transformación social. Pero esta transformación social única y exclusivamente viene a través de la transformación individual. De ahí que también me esté trabajando y esté con el tema terapéutico. Y es ahí, es decir, la sociedad solo la vamos a cambiar si cambiamos las personas. Por lo tanto, luchar contra el heteropatriarcado, ¿no? A hacer, adelante, o sea, pero no te olvides de hacer contigo mismo o contigo misma, ¿no? Aquí sí que hay un trabajo importante y es el trabajo que de veras va a hacer cambiar y transformar la realidad social. Y estás muy comprometido últimamente también con esto, porque como dices bien tú, iniciaste un trabajo, ¿verdad? Y esto cuando uno lo inicia parece que nunca termina, ¿eh? Hablamos muchas veces, Pedro, los terapeutas, que dices, esto hasta que nos muramos, ahí poniendo conciencia, conociéndonos y todavía sacando capas, ¿verdad? Antes pensaba, ¿no?, en esas ideas que a veces tenemos, ¿no?, y que hemos compartido de grupo de hombres, grupo de mujeres, mixtos, de hacer encuentros, pues sí, es decir, yo siento que en este caso todavía las mujeres, ¿no?, es decir, van surgiendo espacios de encuentro, ¿no?, de poder compartir, de poder hacer un tema de empoderamiento, de trabajos personales como mujeres, ¿no? A nosotros todavía hay, por suerte los empieza a ver, son menos todavía, porque todavía tenemos muchas resistencias. Hay resistencias también a cambiar, porque desde un lugar cómodo, yo sí, ¿no?, a nivel laboral, si cobro más que mi compañera, pues bueno, yo no voy a dejar de cobrar menos, ¿no? Todavía estamos en un sistema de pensamiento ahí un poco limitante. Pero bueno, sí, la cosa es, desde la propia experiencia, poder ir generando movimientos, historias, a abrir a otros hombres, porque estoy seguro que si algún día se da un grupo de hombres, puede ser muy interesante. Sí, con Pedro precisamente hablamos lo que está diciendo, y es que aparte de que tenemos un proyecto cociéndose ahí, ¿verdad?, de hacer más sesiones grupales y acompañar mucho, sobre todo desde la visión de la Gestalt y así, ya anterior, y de hecho tenía que haber empezado a final de este año o a enero de este año, que nos fuimos despistando por proyectos sobre todo personales míos y también por tu situación personal, no era el momento, está claro, y sí que está lanzada ahí, ¿no?, bueno, el poder hacer quizás algún día, sobre todo grupos de hombres, y sí que sí se da, pues en Españolistic, ya sabéis, ya había también círculos mixtos o círculos de mujeres, y quizás, ¿por qué no retomar, como hemos hablado más de una vez, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Si tiene que ser, sabemos que se dará, porque al final las cosas en Pedro siempre han surgido tal como fluyen y sobre la marcha, pero sí. Bueno, yo muchas gracias, Pedro. Ahora, mientras, vamos a abrir un poco por si alguien quiere hacerte alguna pregunta, pues ya que podamos ver también si alguien directamente te quiere consultar alguna cosa y así. Pero te diría, mientras, a nivel personal tuyo, ¿qué proyectos tendrías ahora así como más en marcha o como más que tengas pensados de ir haciendo, de ir inmediatos para proponer, estrenar o dar a conocer? ¿Tienes algún proyecto ahora mismo o estás cociéndolos, estás dándoles forma? De hecho, es que, bueno, es curioso que ahora preguntes esto, porque sí que yo tengo en el ordenador, tengo una carpeta llena de proyectos, de ideas, de cosas para hacer, que siempre quedaban ahí, ¿no? Y el otro día, justo hablando con una amiga, también gestáltica, donde, bueno, pues yo decía, es que tal persona es muy floja, ¿no? Es muy floja. Y justo dije, hostia, ¿no? En el curso de milagros hablan que lo que dices al otro en realidad tú lo estás diciendo a ti. Y total, me puede poner en el otro lugar, todo esto en el bar, sí, es como las tiradas de tarot y demás, todo en el bar, ahí con sus cañas y sus cosas. Me puede poner en el lugar del otro y fue de, hostia, en realidad si yo soy un flojo, ¿dónde soy un flojo? Y dice, hostia, la cantidad de proyectos y de cosas que tengo, que me llaman la atención, que me motivan y de las cuales surge una energía ilimitada, pero no lo hago. Entro en la comodidad, entro en el no tengo tiempo, entro en las mil y unas cosas, ¿no? Pero sí, hay cositas ahí gestándose. De hecho, ayer lo comentaba con una amiga,
Hay un proyecto desde hace 18 años que se ha ido gestando. Lo que pasa es que, claro, no tenía ni el conocimiento, ni las herramientas, ni la experiencia, ¿no?, personal como para poder llevarlo a cabo. Ahora ya sí que este año empecé, ¿no?, a un poco su redacción a nivel técnico, porque, bueno, pues a mí redactar objetivos, historias, me da como un poco de visión. Y bueno, pues ahí en algún momento ahí lo voy a tener que, bueno, lo voy a retomar, no lo voy a tener que, lo voy a retomar con ganas y apostando hacia otra cosa, porque sí que a nivel profesional mi idea es ir dejando el tema de centros de menores y demás y hacer una educación social terapéutica a través de talleres, a través de otros proyectos, ¿no? ¿Encarados al adolescente o también al adulto, Pedro? Sí, mira, justo con Tania, que veo ahí que está conectada, a ella le surgió un proyecto que me compartió y que hemos ido gestando, lo que, bueno, con todo este tema del COVID no ha podido ser, y es un trabajo a través de la Gestalt y de la arteterapia con adolescentes. Y pinta bastante bien. Lo que, bueno, ahora como está todo, está en stand-by. Pero sí, bueno, adolescentes, adultos, bueno, al final a quien le resuene, ¿no?, los proyectos estos. Bueno, Pedro, pues muchas gracias. Parece ser que no hay preguntas por aquí. Pedro lo podéis contactar fácilmente si a través de su Instagram, pedro.1618, o podéis incluso en Españolístico preguntarme a mí más sobre él y os pongo en contacto enseguida. Te agradecemos muchísimo tu aportación y además tu expresión y exposición sobre ti mismo en algo que para ti a nivel personal no fue como tan camuflado y escondido durante también quizás mucho tiempo, pero que de repente ahora uno se libera y muestra lo que es tal y como es y a lo mejor puede inspirar a otros, ¿verdad? Bueno, pues a creer más y a tener más fuerza, ¿verdad? Veo por aquí a Tania que dice lo haremos. Ay, Chiris, también, qué bueno. Sí, hay un punto donde sí que también siento, ¿no? Es decir, a veces me ha surgido la idea de este trabajo más terapéutico de acompañar a hombres. Es así, ¿no? Es decir, bueno, un acompañamiento a hombres, es decir, con todo lo que arrastramos también, pues bueno, poder ahí acompañar, lo que sea. Bueno, Tania, preciosa, gracias por estar ahí también. Ojalá os salga este proyecto que tenéis en mano, que seguro que ayudáis a muchísimos, sobre todo adolescentes, en ese momento en los que creo que todos hemos pasado por la adolescencia y quien más y quien menos ha sentido lo que es sentirse perdido, porque de hecho uno se está como empezando a encontrar, ¿no?, consigo mismo, dejándose identificar ya tanto con el grupo y viendo al final quién es cada uno, ¿no? Y poder tener a personas como tú y como Tania al lado, pues acompañándoos, acompañándolos puede ser muy bonito realmente, ¿no? Os deseo mucha suerte en el proyecto, Pedro, y gracias una vez más por estar aquí. Y nada, ya nos iremos encontrando, ¿vale? Seguro. Por poder compartir. Gracias. Muchas gracias.